Perfecto, pues vamos a empezar. Pues bienvenidos a esta charla que organizamos desde FEL, el colectivo de la Complutense de la Federación Estudiantil Libertaria, bueno, de la Complutense y de la Politécnica, y el proyecto de Universidad Popular, que es un proyecto nuevo que estamos montando, varias gente, eh, tanto gente de FEL como bastante gente de fuera, y, eh, y en el que queremos justamente hacer un análisis de cuál es el papel que tiene el conocimiento dentro del capitalismo, dentro del, tanto del análisis del capitalismo como en qué medida esto eh, se transforma lo que o da lugar, o sea, es decir, no hay conocimiento previo a cualquier modo de sociedad, pero en qué papel ese juega un papel dentro de cuál es la estructura del propio conocimiento, y en qué medida eso le da tanto potencialidades como limitaciones a la propia ciencia como tal, y también a qué papel juega en el estadio actual del capitalismo, en el que el conocimiento juega un papel distinto al que se daba en las primeras etapas del capitalismo, en qué medida eso altera cuál es la función social de la universidad y en qué medida esta se relaciona pues con el capital. Un poco esta es como toda la primera parte enfocada sobre todo al análisis de la universidad, y un poco más ligada pues al movimiento estudiantil como tal, a la propia actividad de la feria y del movimiento estudiantil, justamente para ser capaces de entender con mejor claridad cuáles son las transformaciones que se están dando en la universidad y cuáles son las causas de esas transformaciones, para no estar a ciegas viendo que nos viene una ley y otra sin saber por qué, o pensando que es un interés particular de unos capitalistas en concreto o de unos políticos en concreto, y no que tiene unas cosas más profundas. Y luego, a raíz de justo todo este análisis, nos interesa ir más allá del simplemente del análisis de las típicas leyes universitarias o de qué está pasando, para justamente poder tener una alternativa más allá del decir estas transformaciones nos gustan y queremos una vuelta nostálgica al pasado, a yo que sé, ya sea la Universidad Medieval o la Universidad Ilustrada, y ponerla como, o la Universidad de los 60, que eso estaba muy de moda, el, pues no tener una propuesta, sino simplemente tener una nostalgia del pasado. Justamente queremos tener esa segunda parte en la que de este análisis que hemos hecho de cuál es el papel que tiene el conocimiento del capitalismo, también un análisis haremos del capitalismo como tal, que será breve, o sea, es decir, de eso se puede hablar muchísimo. Eh, Justamente veremos qué tendencias o qué papel tiene el conocimiento ahí, y de ahí haremos una crítica tanto a cuál es la estructura que adopta la ciencia dentro del capitalismo, también de qué limitaciones le pone, o sea, y también como qué papel tiene como la ciencia dentro de la división social del trabajo, y qué rol de alguna manera le compete el hecho de que la ciencia sea una actividad de un sector extendido que sea la comunidad científica y que esté separada del resto de la sociedad. Y justamente de ahí, de la necesidad de alguna manera de reapropiarse ese conocimiento y la potencialidad de que ese conocimiento no es necesario como revolucionarios para transformar la sociedad, trataremos de ver cuáles son las características tanto de ese conocimiento que por su función y por su por quién lo realiza, etcétera, tiene una función radicalmente distinta, una estructura radicalmente distinta y un sujeto que la realiza totalmente distinta. Entonces, de esa propuesta, que es nuestra propuesta de ciencia, que va más allá de reivindicar una ciencia más o menos autónoma del capital en concreto, o sea, justamente surge el proyecto que estamos iniciando, bastante gente, que es el proyecto de la Universidad Popular, que justamente sería la estructura que justamente trataría de realizar ese modelo de conocimiento distinto como alternativa a la universidad o la ciencia que se realiza dentro del capital, o sea, de esta ciencia burguesa, y que justamente tiene estas características. Entonces, un poco la estructura de la charla es, en primer lugar, una breve historia de la universidad, en la que abordaremos como modelos arquetípicos de universidades, es decir, no se trata de analizar eh, en detalle las diferentes universidades concretas, sino dar un modelo arquetípico de cuáles las características generales de la universidad o de un tipo de universidad en un periodo histórico concreto. Abordaremos en primer lugar el surgimiento de las universidades medievales y los diferentes desarrollos que va teniendo. En segundo lugar,
veremos las transformaciones que se van dando en la universidad con la Ilustración en la Edad Moderna, y cómo hay dos modelos distintos o dos modelos arquetípicos de universidad, que serían la Universidad Ilustrada y la Universidad Imperial. La Universidad Ilustrada se da sobre todo en Alemania y es el modelo que está de la Universidad de Humboldt, etcétera, en la que desarrolla autonomía de una determinada manera. Y luego está la Universidad Imperial, que es el modelo que se desarrolla en la Francia de Napoleón y que tiene una relación con el Estado, por ejemplo, distinta. Después, un poco para seguir con este desarrollo, vendría como estudiar la universidad en el capitalismo actual. Pero antes de ello tendríamos que hablar del capitalismo actual, que es el otro protagonista de la charla, de capitalismo, conocimiento y universidad. Que vamos a hacer una breve repaso de qué es el capitalismo, de la etapa actual desde el punto de vista del conocimiento que tiene el capitalismo, en el que ya el conocimiento no es algo que esté ahí y que esté para todos los capitales por igual. De alguna manera, ni todos los capitales son iguales entre sí, sino que de alguna manera el capital que controla el conocimiento tiene una relación de poder sobre el resto, y que eso determina el que pase a haber capitales potenciados y capitales reducidos o simples, y era una relación de poder entre ellos. Se traduce en la medida en que la universidad es quien produce ese conocimiento en una diferenciación de la propia universidad en tres modelos arquetípicos también, que es la universidad potenciada, universidad simple y universidad de capital tecnológico, según qué relación tenga con el capital potenciado. Y de ahí ya pasaremos a la segunda parte, y que todo esto nos parece importante justamente para, en la comprensión del movimiento estudiantil, por ejemplo, de la universidad, para pasar de modelos como que son los que normalmente se han dado de análisis de la universidad, en la que simplemente analizas las tendencias generales de transformación de la universidad o las tendencias de mercantilización del conocimiento, mercantilización de la universidad, pero como si fuera algo homogéneo y algo que viene a unos intereses particulares, a analizar que esas transformaciones, pese a que haya características comunes entre Harvard y la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Complutense, son modelos totalmente distintos, y que precisamente es el análisis como más fino, más profundo de cuál es esta relación que está teniendo el conocimiento con el capitalismo, de lo que podemos realmente entender los procesos que se están dando y orientar como nuestra práctica política. Sí, y que todo esto, si a alguien le interesa luego consultarla, iba a tener ejemplares dentro de la District de Fel que está ahí, pero no me ha dado tiempo a encuadernarlos, pero los tengo impresos. Si alguien los quiere, pues se lo puedo dar, pero todo esto está basado en toda esta primera parte, la segunda parte, ¿no? En una tesis de una economista argentina muy interesante, que es Cecilia Ricap, que es su tesis, que tiene un nombre largo, pero como solo tiene una tesis, pues si buscas Cecilia Ricap, pues aparece, Ricap con K. Y bueno, también el análisis de la diferenciación intrínseca del capital, pues es de su director de tesis, que es un economista marxista argentino, que se llama Pablo Lenin, que también es bastante interesante. Y con esto pues terminó la introducción. Perdón si me he alargado un poco o ha sido un poco confusa. Vale. Entonces yo voy a dar la primera parte, que es un breve paso por la historia de la universidad, en la que la autora todo el rato en la tesis está constantemente deja un apartado en cada etapa de la historia de la universidad para hablar sobre la autonomía que tenían. Entendiendo que cuanto más autónoma era la universidad en su momento, o lo sea en los tres tipos de universidades que vamos a ver después, más capacidad tiene de investigar o ampliar el conocimiento según pues desee. La universidad medieval, el origen de la universidad es la Edad Media, finales del siglo XII, inicios del XIII, y surge como una comunidad o un gremio. Gremio de estudiantes y docentes que gozaban de una autonomía que solo se podía estar dada por el contexto social que estaba ocurriendo, que era el surgimiento de los gremios. Cuando los mercaderes empiezan a juntarse a nivel ya más local para defender esos intereses y poder
producir mercancías de la manera más, o sea, que más les conviniese, es necesario que se les otorgue cierta libertad para que puedan ejercerlo. Entonces, legalmente respondían, tanto una parte local, pero también dentro de los propios gremios, ¿no? Tenían sus propias reglas y eran ellos los que se organizaban. Entonces, la universidad surge como un gremio de este tipo, en el que era una retroalimentación entre docentes y estudiantes, en pos del conocimiento del momento, que ahora hablaremos un poco de en qué estaba centrado. Hasta el punto de que tenían pues su propia, o sea, ejercían el poder dentro de sus territorios y podían llegar a tener hasta sus propios tribunales de justicia. La manera en la que se organizaban era por lo general en universidades como Oxford, Cambridge o París, eran los maestros quienes solían, el rector era maestro, ¿no? Y por lo general eran los que elegían las dinámicas o el tipo de estudios en los que se iban a centrar, pero existían universidades que me parecía interesante remarcar que eran los estudiantes quienes elegían este tipo de cosas. El rector tenía que ser estudiante y era hasta tal punto ellos tomaban las medidas que podían llegar a poner multas a un profesor si se pasaba del tiempo estimado para dar la clase o si no decidía dar cierta teoría porque no, por cualquier motivo, porque no la controlaba, lo que fuera. Igual, para que tuvieras esa autonomía, o sea, siempre estuvo un poco como no es tan ideal en el sentido de que siempre tenían problemas con la autoridad local o con lo que se les exigía por parte de quienes les habían dado ese poder de libertad, por así decir. Que en parte fueron reyes, pero por lo general fue la Iglesia quienes les otorgaba esa capacidad de tener esa autonomía. Lo cual puede ser un poco raro, nos puede llevar a preguntar por qué la Iglesia le convenía, o sea, por qué querría tener fomentar este tipo de conocimiento, cuando más adelante vamos a ver que después supuso un problema y de hecho casi hace que desaparezca la universidad, ¿no? Porque en cuanto más profundizaba en el conocimiento iba en contra de la teología y bueno, fue un problema, ¿no? Entonces era un momento en el que acababan de entrar los textos, se estaban traduciendo al latín del árabe un montón de textos, tanto de allí, y toda la filosofía griega estaba entrando en Europa. Y entonces el conocimiento estaba súper descentralizado y disperso y la Iglesia se especula que podría convenirle como un poco controlar, ¿no? Cómo iba a desarrollarse ese conocimiento. Vale, la universidad estaba... las disciplinas más importantes que trabajaba eran Derecho, Medicina y Teología, y como hemos dicho, se basaban más en un estudio concreto de los textos que les llegaban, en vez de, o sea, como que no ampliaban el conocimiento, sino que estudiaban en concreto esos textos y de hecho eso llevaría a que después pues ciertos errores que había en los textos ellos los perpetuasen. Entonces, ya cuando estamos un poco más avanzados, llega el problema de que, claro, se introduce la filosofía natural de Aristóteles y va en contraposición con la rama más escolástica de la universidad que pensaban, o sea, bueno, creían que la razón tenía que estar sumida a la fe. Y por el otro lado, la metafísica lo que defendía era que se puede llegar a esa razón, o sea, se puede llegar al conocimiento a través de la razón. Esto llevó a que en un momento se empezase a prohibir dar filosofía en las universidades y llevó poco a poco un desprestigio y ya después con la reforma y la contrarreforma la universidad pues casi se muere y nos deja en un panorama en el que había ya como menos de 100 estudiantes por universidad.
Esto nos abre un poco ya la siguiente etapa, a la Universidad Ilustrada, que a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, en la que surge en Alemania, atendemos al nacimiento de escuelas de vocación práctica. Esto deja a la universidad en un punto en el que, justo en ese momento también está surgiendo la Universidad de Berlín, y puesto que esa parte práctica ya está cubierta por esas escuelas, la Universidad de Berlín, basada pues en autores como Humboldt, tienen sus bases en el conocimiento por el conocimiento, por así decir. O sea, su misión es producir ciencia y saber universal. Entonces, así brevemente, Humboldt lo que defendía era una unidad orgánica del saber, en la que era ese conocimiento enfocado en la Facultad de Filosofía, lo que iba a reestructurar un poco el resto de disciplinas y pues la sociedad en sí. Entonces, en ese momento pues surgen los conceptos de seminario, las bibliotecas, una investigación conjunta entre maestros y estudiantes, en la que es muy interesante porque los estudiantes escogían a sus profesores, gozaban de una libertad enorme. Se entendía el estudiante bajo la premisa de soledad y libertad. Entonces, en la educación secundaria anterior ellos aprendían, y cuando llegaban a la universidad tenían que encontrar ese campo de investigación y ampliación del conocimiento en el que pues iban a trabajar, ¿no? Entonces, era el maestro quien debía inculcar con las preguntas que se hacía sobre el campo de investigación, de conocimiento que él no que controlase, porque lo interesante es que los estudiantes elegían al profesor con quien querían estudiar en función de las preguntas abiertas que tenían en torno a cierto tema. O sea, no era como, esta es mi investigación, ya está cerrada, en plan, yo tengo este campus, ¿no? Sino como, se entendía que la colaboración era total entre docentes y estudiantes para seguir ampliando en conjunto pues el conocimiento que sería como después entregado, ¿no? De manera universal. Vale. Y es cierto que sí que el Estado financiaba gran parte de lo que era la universidad en ese momento, pero entendía que no tenía que intervenir en el contenido concreto del conocimiento que ellos generaban. Entonces, un poco en paralelo, empieza a verse que esta idea a nivel práctico no es tan ideal y no es tan alcanzable, ¿no? Entonces empiezan a proliferar las universidades y ya no pueden ser reunidas bajo una sola, como la idea de universidad nacional, en la que se extendía el conocimiento de manera equitativa y se enseñaba en todas las universidades, y empiezan a surgir disciplinas como las ciencias naturales a lo largo del siglo XIX. Además, hay más universidades, empieza a entrar más gente, más estudiantes, y empiezan a aparecer, empiezan a entrar en las universidades hijos de la clase popular, que lo que quieren es capitalizar la educación para después poder vender así su fuerza de trabajo. Entonces, van creciendo en las universidades, van entrando estudiantes con otras intenciones, que necesitan que la universidad responda a otras intenciones que ellos tienen, y el Estado, que es quien finanza, tiene que empezar a poner más docentes. Lo que lleva a que, claro, para poder controlar cómo funcionan las universidades, se empiezan a meter más en ellas, metiendo oficinas de administración, son ellos los que eligen a los docentes y regularizan los estudios. Entonces, siempre los docentes y estudiantes sí que intentan recuperar esa autonomía, y siempre hay como un poco de tensión en ese aspecto, que podríamos decir que hoy en día también existe, ¿no? En plan, la necesidad de esa autonomía, pero que realmente no la tienen. Y nos deja en un momento en el que no se empieza a generar nuevo conocimiento, sino que se empieza a
investigar cómo el conocimiento que ya se tiene se puede aplicar mejor, dando lugar a universidades técnicas basadas más en industria, la banca o la ciencia aplicada. Bueno, y lo último, terminar con... También es importante entender que en ese momento en el que el Estado estaba tan metido ya dentro de la universidad, los mismos docentes los elegían de manera externa, un poco situaban a la gente que les convenía dentro, y además los consejos de universidad estaban formados solo por docentes, no es hasta los 70 que los estudiantes empiezan a aparecer en los consejos, y pues era de manera, o sea, colocaban también a la gente que les convenía, ¿no? Entonces, eso es un poco donde nos deja todo este recorrido para dejarnos en la universidad moderna, que después seguiremos ampliando con los 3 tipos de universidad que hay.